Los sueños, como algo que todas las personas tenemos a diario, pueden esconder a su vez tantos secretos. Y es que el mundo onírico ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, desde las civilizaciones antiguas hasta la actualidad. Los sueños han intrigado a filósofos, científicos, artistas y personas comunes por igual. Pero, ¿qué son realmente los sueños? ¿Por qué soñamos? ¿Qué significan? Estas son algunas de las preguntas que han impulsado la investigación y la reflexión sobre este misterioso fenómeno. Pero aún queda tanto por descubrir. Por eso, en esta exploración del iceberg de los sueños, nos sumergiremos en las diversas capas de este fascinante mundo psicológico y cultural, desde su superficie más visible, con aquellos conceptos que todos conocemos, hasta las profundidades donde encontraremos datos más oscuros y que no todo el mundo conoce. Mi nombre es Paranoia, y si en algún momento te gusta el vídeo, te invito a que me apoyes dando like y suscribiéndote, pues acabo de abrir este canal. Dicho esto, comencemos. Sueños. Este concepto hace referencia a algo muy común que nos pasa a todos cuando dormimos, los sueños, pues durante las 8 horas que suele dormir una persona promedio se llegan a tener aproximadamente unos 4 sueños, de los que olvidaremos un 95% de su contenido al despertar. Fase NREM, también conocida como la fase sin movimiento ocular rápido, es una de las dos etapas del sueño junto a la fase REM. Durante esta fase no se suelen tener sueños y uno suele estar profundamente dormido. Sonambulismo. Es probablemente el trastorno del sueño más conocido y se caracteriza por la realización de ciertas actividades mientras se duerme, como podría ser el levantarse de la cama y caminar. Suele darse con mayor frecuencia durante la infancia de una persona y puede ser hereditario. Suplementos de melatonina. La melatonina es una hormona que produce nuestro cuerpo y que ayuda a controlar el ciclo del sueño y nos ayuda a dormir. Es posible el consumo de suplementos de melatonina para aquellas personas que sufren de insomnio. Inception. Es una de las películas más conocidas de Christopher Nolan y cuenta la historia de Duncan, representado por el actor Leonardo DiCaprio, quien es un especialista en sustraer información del subconsciente de las personas a través de sus sueños. Esto le ha llevado a tener mucha influencia en el mundo del espionaje, aunque también le ha ocasionado grandes problemas con la justicia, por lo que ha tenido que huir del país. Para poder regresar a su vida normal, tendrá que conseguir implantar una idea en la mente de un empresario. Esto lo hará mediante el uso de una tecnología que le permite entrar a los sueños de otros. Fase REM. Es lo opuesto a la fase NREM y se caracteriza por un movimiento ocular rápido. Durante esta fase se tienen gran cantidad de sueños. Sueños lúcidos. Es un tipo de sueño en el que la persona que duerme es consciente de su situación y puede modificar lo que ocurra a su antojo. A pesar de que no es algo que me haya ocurrido a mí personalmente, sé bien que es un suceso bastante común. Si a vosotros os ha pasado o tenéis alguna experiencia relacionada con los sueños lúcidos, agradecería que la compartieseis en comentarios. Pesadillas. Este es un suceso muy común relacionado con el sueño, y pueden ir desde sentir que nos persiguen y que no podemos movernos, hasta soñar con criaturas que parecen haber sido sacadas del mismísimo infierno. Pero por fortuna, solemos despertarnos al sentirnos con miedo o asustados. Desde un punto de vista espiritual, es posible darles un significado a estas, pues por ejemplo, se dice que si sueñas recurrentemente con serpientes, es porque hay una persona tóxica cercana a ti que no te hace ningún bien en tu vida. Privación del sueño. Es un estado físico y mental que se da cuando una persona no consigue dormir. Es una condición muy peligrosa ya que puede causar desde pérdida de memoria y concentración hasta daños cerebrales irreparables. En el siglo XX se llevaron a cabo muchos experimentos que trataban de llevar al límite el tiempo que una persona podía estar sin dormir, como es el ejemplo del estudio llevado a cabo por la Universidad de Stanford en California en 1964, donde un joven de 17 años llamado Randy Garner estuvo despierto por 11 días y 25 minutos, consiguiendo así el récord Guinness a mayor tiempo sin dormir. De estudios similares se inspiró el famoso creepypasta del experimento ruso del sueño, seguro que lo conocéis. Jet lag. El jet lag se conoce como el trastorno del sueño que se da cuando se viaja rápidamente entre diferentes franjas horarias. Esto puede llegar a confundir tu ritmo cardíaco y por ende generarte problemas a la hora de dormir. Soñar con la otra vida. Hay estudios que demuestran que muchas personas sueñan con ir al cielo. Lo curioso de esto es que este tipo de sueños se llegan a dar incluso en sujetos que no creen en Dios o en religiones, lo cual lo vuelve un dato algo extraño. Narcolepsia.
La narcolepsia es un trastorno del sueño que genera somnolencia durante el día. Las personas con narcolepsia pueden tener dificultad para permanecer despiertas durante mucho tiempo, llegando incluso a caer dormidos de forma repentina. Esto puede causar problemas graves en la calidad de vida de quien lo sufre. Apnea del sueño. Este trastorno del sueño es más común de lo que parece y consiste en la parada repentina de la respiración mientras uno duerme. Es más común en las personas que roncan fuerte y puede llegar a causar daños graves o incluso la muerte si no se trata a tiempo. Soñar con caer al vacío. Soñar con una caída repentina al vacío es uno de los sueños más comunes y puede significar que estamos viviendo un periodo de ansiedad y miedo, creado por habernos salido de las normas o por miedo a no estar a la altura en algo. Insomnia. La insomnia es un trastorno del sueño que dificulta el conseguir dormir de forma normal. Tomar drogas en un sueño. Ciertas personas dicen haber experimentado el tomar drogas dentro de un sueño. Se dice que esto ocurre más en personas que consiguen tener sueños lúcidos y aseguran poder sentir los mismos efectos que estos producen en la vida real. Sueños estáticos. Es un tipo de sueño bastante inusual en el cual tanto la imagen que ves como el sonido que puedes llegar a escuchar se sienten como si procediesen de una televisión antigua con imagen en estático. Y a pesar de que creo haber tenido diversas experiencias raras en lo referente a los sueños, más tarde os contaré, nunca he tenido una similar. ¿Y tú? Parasomnia. Este es el término que se usa para englobar a los trastornos del sueño, los cuales van desde andar o hablar en sueños hasta la parálisis del sueño o los terrores nocturnos. Sueños proféticos. Los sueños proféticos son aquellos sueños que se perciben como portadores de un mensaje o una premonición sobre eventos futuros. A lo largo de la historia, muchas culturas y tradiciones han valorado y estudiado los sueños proféticos, considerándolos como una forma de recibir información o advertencias sobre el futuro. Sin embargo, la interpretación y credibilidad de los sueños proféticos varían según las creencias y perspectivas individuales. Pero casi con todos los eventos trágicos de la humanidad, como puede ser el del 11 de septiembre, o con catástrofes naturales como terremotos y tsunami, siempre salen a la luz cientos de testimonios de personas que dicen haber soñado con esto días antes de que ocurriese. Sueños acerca de Minecraft. No es algo extraño soñar con videojuegos, y menos aún con uno tan famoso como Minecraft, que forma parte de la infancia de millones de personas. Pero si juegas a Minecraft por mucho tiempo, es posible que llegues a soñar con entornos similares a los del juego, y básicamente todo tu sueño estará repleto de cuadrados. Esto se da debido al fenómeno Tetris, el cual señala que si haces una actividad durante mucho tiempo, esta se verá reflejada en tus sueños, como podría ser jugar al Minecraft o al Tetris, juego que da el nombre al fenómeno. Soñar con espejos. Un sueño bastante común es el soñar con mirarte en un espejo. Esto puede involucrar diferentes significados, pues no siempre uno es capaz de verse reflejado a sí mismo en estos espejos. Dicen que si ves el reflejo de otra persona, esto puede significar que últimamente estás teniendo problemas para reconocerte a ti mismo. También se dice que en este tipo de sueños, en ocasiones, el sujeto no es capaz de ver nada en el espejo, o incluso de ver figuras borrosas y deformadas que hacen recordar a monstruos o demonios. Sueños con gas de la risa. Hay muchos estudios que demuestran que el uso recreativo de cualquier droga puede afectar a los sueños, pero se comenta que el usar gas de la risa antes de ir a dormir hace muy sencilla la tarea de conseguir sueños lúcidos, hasta para esas personas poco experimentadas con estos. Viajes astrales. Los viajes astrales son un fenómeno en el que una persona puede ver el mundo desde fuera de su cuerpo e incluso llegar a verse a sí mismo, y todo esto mientras duermen. Hay miles de personas que practican a diario con la única intención de realizar este fenómeno. De hecho, hace unos años yo mismo lo practiqué, consiguiendo experimentar experiencias muy cercanas que me hicieron creer que tal vez sea un fenómeno real. Además, hay personas que aseguran poder viajar, visitar personas o incluso encontrarse con otros viajeros astrales. Pero cuidado, también se dice que mientras uno viaja en el plano astral, puede encontrarse con presencias poco amigables. Como curiosidad, autores como Lovecraft hablaron de este tipo de viajes en algunos de sus libros. Acabamos de descender hasta la mitad del iceberg, así que si el vídeo te está gustando, me gustaría invitarte a que le dieses like y te suscribieras. Además, me encantaría que comentases tus experiencias relacionadas con los sueños. Os estaré contestando a todos. Dicho esto, sigamos con la fase 4. Parálisis del sueño. Este fenómeno es causado por la falta de sueño o el estrés,
y lleva al sujeto a experimentar vívidas alucinaciones que pueden llegar a afectar a todos los sentidos y suelen ir acompañadas de la parálisis total del cuerpo. Es uno de los fenómenos relacionados con el sueño que más aterroriza a la gente, pues es bastante común, sobre todo para aquellas personas que duermen hacia arriba. Personalmente, hace un par de años tuve una época de mucho estrés donde me ocurrían estas parálisis casi a diario, llegando a acostumbrarme y no abrir los ojos para mantener así la calma. Por este motivo, mis experiencias suelen limitarse a sonidos aleatorios y poco terroríficos, pero he escuchado de experiencias tanto en internet como de amigos que dicen llegar a ver cosas aterradoras. Pesadillas del purgatorio. Este tipo de inusuales pesadillas hacen sentir al sujeto que las sufre el estar en una especie de lugar donde todas sus fobias aparecen ante él, sin que éste pueda hacer nada para escapar de ellas, haciendo que se tenga que enfrentar a todas sí o sí para superar sus miedos. Se podría decir que es una especie de terapia de choque onírica. Déjà vu en los sueños. El déjà vu se podría definir como una experiencia en la que se siente una sensación de familiaridad con una situación o lugar que actualmente está siendo experimentada, como si ésta ya se hubiese experimentado con anterioridad, aunque en realidad no haya ocurrido. Es una sensación pasajera que puede generar confusión y sorpresa en la persona que la experimenta. Este fenómeno puede tener lugar también en los sueños, haciéndolo más curioso aún. Las personas que sueñan con backrooms o espacios liminales dicen sentir este fenómeno. Sandman. Sandman es un personaje mítico que proviene del folclore escandinavo, el cual rocía con arena los ojos de los niños para hacerlos dormir. Esta versión se podría decir que es la más family friendly y bonita, pues hay otra mucho más demoníaca, la cual se describe de esta forma. Su piel luce como la de una persona muerta, tiene dedos alargados y una cantidad imposible de enumerar de dientes afilados. Este ser se esconde en la oscuridad y susurra tic-tac, tic-tac, poniendo a sus víctimas a dormir para más tarde alimentarse de ellas. Falsos despertares. Este fenómeno se da cuando despiertas dentro de un sueño y tu mente se ve engañada creyendo que este sueño es la realidad. Como comenté con anterioridad, tuve una época donde tuve muchísimos problemas con las parálisis del sueño. Durante esta misma época recuerdo perfectamente el despertar, pero todo a mi alrededor estaba raro. Esa no era mi habitación. Bueno, lo era, pero con ciertos cambios. La cama no estaba en el mismo lugar en el que acostumbra. Mi estantería era de otro color. Todo se veía un poco raro. Sin darle muchas vueltas al asunto, empecé a prepararme para ir a clase, hasta que de repente mi madre entró por la puerta para decirme que el desayuno estaba listo, lo cual me extrañó un poco, pues en ese momento estaba estudiando en otra ciudad alejado de mi familia. Cuando me di cuenta de esto, me sorprendí tanto que me desperté de golpe, siendo consciente de que todo había sido un sueño. Pero, a decir verdad, todo ese día estuve con la extraña sensación de que quizás aún seguía en el sueño y el mundo que me rodeaba no era el real. ¿Os ha llegado a pasar algo similar? Escribid en los comentarios. Soñar estando en coma. Las personas que han llegado a despertar de un coma dicen que este se siente como una siesta muy larga, además de no tener conciencia del tiempo que han pasado dormidos. Pueden haber estado más de un año en coma, pero dicen sentirse como si solo hubiesen sido una noche normal durmiendo. Pero eso sí, todos dicen tener sueños muy vívidos. ¿Has soñado con este hombre? ¿Has soñado con este hombre? Fue un fenómeno viral en internet que surgió en 2008. Se trataba de un sitio web que mostraba las imágenes de un hombre desconocido acompañado del mensaje: ¿has soñado con este hombre alguna vez? Afirmaba que miles de personas en todo el mundo habían tenido sueños con este individuo y buscaba recopilar testimonios al respecto. Sin embargo, resultó ser una campaña publicitaria para promover un libro de ciencia ficción llamado El Testimonio, del escritor italiano Andrea Natella. La campaña se volvió viral y generó especulaciones, teorías conspirativas y rumores en línea. Todo esto antes de que se revelara su verdadero propósito. Sueños sobre pirámides. Se suelen dar en muchas personas y tienen un interesante significado tras de sí, pues el soñar con pirámides o antiguos templos puede significar una excavación a lo más profundo de tu mente. Es decir, estas pirámides pueden simbolizar una representación de la arquitectura de tu mente, y ya es cosa tuya el explorarlas, o mejor dicho, el explorarte. Sueños con melatonina. En la fase 1 hemos hablado de la melatonina y cómo su uso puede ayudar a dormir, pero además ciertos sujetos aseguran que el uso prolongado de este suplemento desemboca en sueños más vívidos.
La tecnología casi nunca funciona en los sueños. Testimonios de miles de personas han llegado a la misma conclusión. La tecnología nunca funciona dentro de los sueños. Es decir, dentro de un sueño no serás capaz de hacer que tu teléfono, computadora o reloj funcionen. Tras de esto hay una explicación que trata de dar sentido a este suceso, y es que la subjetividad que engloba la mente humana entra en conflicto con la objetividad que define la tecnología, siendo así increíble para imaginar sujetos o formas, pero nula para representar la ley objetiva de la tecnología en los sueños. Síndrome de la cabeza explosiva. Este extraño trastorno del sueño se describe como una fuerte sensación de dolor en la cabeza, casi como si esta fuera a estallar. Los pocos estudios que hay respecto a este fenómeno creen que esto se da tras una repentina activación de las neuronas cuando una persona despierta. Por desgracia, es otro fenómeno que me ha tocado experimentar, y en mi caso va muy ligado a la parálisis del sueño, y me sucede por lo general cuando al ser consciente de que mi cuerpo está paralizado, me salto y quiero levantarme con todas mis fuerzas. En ese momento, mi cabeza empieza a doler más y más hasta que consigo despertarme. La verdad que es una sensación horrible, pero afortunadamente, una vez que me despierto, no queda ni rastro del dolor. Sonata del Trino del Diablo. Es una pieza de música clásica compuesta por Giuseppe Tartini en 1799. Esta sonata es una obra para violín que dura 50 minutos, y que según el autor, el diablo le dio la idea para componerla. Aquí os narro la historia. Una noche, en el año 1713, soñé que había hecho un pacto con el diablo por mi alma. Todo salía como yo quería. Mi nuevo criado se anticipaba a todos mis deseos. Entre otras cosas, le di mi violín para saber si sabía tocarlo. Cuán grande fue mi asombro al escuchar una sonata tan maravillosa y tan bella, tocada con tan gran arte e inteligencia, como jamás habían concebido en mí mis audaces vuelos de fantasía. Me sentí embelesado, transportado, encantado. Me faltó el aliento y me desperté. Inmediatamente agarré mi violín para conservar, al menos en parte, la impresión de mi sueño. Pero fue en vano. La música que compuse en ese momento es, en efecto, la mejor que he escrito nunca, y todavía la llamo El Trino del Diablo. Pero la diferencia entre ella y la que tanto me conmovió es tan grande que habría destruido mi instrumento y me habría despedido de la música para siempre, si me hubiera sido posible vivir sin el placer que me proporciona. Somnifobia. La somnifobia es un trastorno del sueño caracterizado por un miedo extremo o irracional a dormir o quedarse dormido. Las personas que sufren de somnifobia pueden experimentar ansiedad intensa, ataques de pánico o angustia al pensar en la idea de irse a la cama y quedarse dormidos. Este miedo puede estar relacionado con diferentes factores, como el miedo a tener pesadillas, el temor a perder el control durante el sueño o el miedo a no despertar. La somnifobia puede interferir significativamente con la calidad de vida de una persona, causando fatiga diurna, dificultades para concentrarse y otros problemas de salud mental y física relacionados con la falta de sueño. Síndrome de Charles-Bonnet. El síndrome de Charles-Bonnet es una condición neurológica en la cual las personas que tienen pérdida de la visión pueden llegar a experimentar alucinaciones visuales. Estas alucinaciones pueden incluir desde patrones geométricos hasta figuras humanas, animales u objetos, y suelen ser bastante vívidas y detalladas. A diferencia de otras condiciones psiquiátricas, las personas con este síndrome son totalmente conscientes de que las alucinaciones no son reales, lo que las distingue de la experiencia psicótica. Algún estudio sugiere que ciertos aspectos de la actividad cerebral durante el sueño pueden influir en la manifestación de estas alucinaciones. Además, algunos pacientes han reportado que las alucinaciones asociadas con el síndrome pueden ocurrir tanto durante la vigilia como durante el sueño, lo que sugiere una posible conexión entre la actividad cerebral durante los sueños y la alucinación experimentada en otros estados de conciencia. Insomnia fatal. La insomnia fatal es una enfermedad extremadamente rara y fatal que afecta al sistema neurológico, específicamente al hipotálamo. Se caracteriza por una progresiva pérdida de la capacidad para dormir, lo que conduce a un insomnio total y finalmente a la muerte. Esta enfermedad provoca un deterioro cognitivo grave, cambios de humor, alucinaciones y otros síntomas neurológicos. Y aunque es extremadamente rara, su progresión rápida y la falta de tratamiento efectivo hacen que sea una enfermedad devastadora. La FFI es hereditaria en algunos casos, causada por una mutación genética, pero también puede ocurrir de forma esporádica sin una causa genética conocida. Alherping.
Al Herpin, también conocido como el hombre que no dormía, fue un individuo supuestamente real que vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Estados Unidos. Su fama radicaba en una afirmación de que nunca había dormido en su vida. Se decía que Herpin pasaba sus noches leyendo o caminando por las calles, y aunque parecía disfrutar de una salud relativamente normal, incluso llegó a vivir hasta los 94 años, su condición despertó gran curiosidad y fascinación en la época. Sin embargo, la veracidad de sus afirmaciones ha sido objeto de debate y escepticismo, pues no se dispone de evidencia sólida o registros médicos que corroboren su condición, y muchos consideran su historia como una leyenda urbana o una exageración. A pesar de ello, el mito de Al Herpin sigue siendo recordado como un ejemplo curioso de la capacidad humana y la variedad de experiencias que puedan existir dentro de la condición humana. Paroxetina. La paroxetina es un antidepresivo que suprime las fases REM del sueño y como resultado da lugar a unos sueños lo suficientemente vívidos para, sumados a sus efectos entumecedores, dejar al sujeto en un estado de confusión en el que se le dificulta diferenciar la realidad de los sueños. Shifting. El término shifting en el contexto de los sueños se refiere a una práctica asociada con la comunidad en línea de Dream Shifter o Reality Shifter. En esencia, implica intentar cambiar conscientemente la realidad de un sueño para experimentar así un universo paralelo o una realidad alternativa, mientras se sigue estando dentro de un sueño en estado lúcido. Los participantes en esta práctica a menudo siguen técnicas específicas para inducir el sueño lúcido, y luego utilizan su capacidad de consciencia durante el sueño para poder desplazarse o cambiar intencionalmente los elementos del sueño, creando así una realidad deseada. Por ejemplo, podrían intentar desplazarse a un mundo ficticio, o a una versión idealizada de su propia vida, o incluso, quién sabe, a un universo alternativo. Es importante tener en cuenta que el shifting se considera una práctica dentro de la comunidad en línea, y tiene cero base científica verificable. Si bien algunas personas pueden encontrar esta práctica interesante o entretenida, otros pueden ser escépticos sobre su validez. Como siempre, es crucial mantener un enfoque crítico y equilibrado al explorar temas relacionados con los sueños y la conciencia alterada. El hombre gris. El hombre gris, también conocido como Hatman, es una entidad parecida a un hombre la cual viste de gris, con un sombrero muy característico y una larga gabardina. Se dice que esta entidad aparece dentro de los sueños de miles de personas de todo el mundo a diario, y se limita a mirarte mientras estás en la cama. A pesar de que no parece ser peligroso, su presencia puede llegar a inquietar, y existe la teoría de que el hombre de gris no puede aparecer en los sueños de las personas que no lo conocen, pero que una vez que sabes de su existencia, la puerta hacia tus sueños está completamente abierta, y que el único medio para negarle la entrada es suscribirte a este canal, así que ¿a qué estáis esperando? Bueno, esto último es broma, pero suscríbete, porque estamos llegando al final del iceberg y se viene lo mejor de lo mejor. Gente sombra. La gente sombra son criaturas misteriosas las cuales pueden aparecer tanto en los sueños como en la vida real. El hombre gris pertenece a este tipo de entidades y es la más conocida, pero se dice que existen cientos y cientos de ellas. Aprovecho también para contar la experiencia de una amiga, quien dice que una de estas sombras se le aparece mientras duerme desde pequeña, y que con el paso de los años dicha sombra parece ir acercándose más y más a ella. Paul Kern. Paul Kern fue un soldado húngaro durante la Primera Guerra Mundial, y el 24 de junio de 1915, un soldado ruso le disparó en la cabeza durante un ataque. La bala fue extraída de su lóbulo frontal, pero en vez de matarlo, esto provocó que fuera incapaz de dormir a partir de entonces. Debido al disparo, fue llevado al hospital de Lemberg, y ya que había perdido parte de su lóbulo derecho, los médicos esperaban su muerte, pero al cabo de unos días despertó, y desde entonces fue incapaz de volver a dormir. Durante los siguientes años se dice que no durmió nada más, muriendo el 16 de febrero de 1955 tras más de 40 años sin dormir. Atrapado en un sueño. Aunque no lo sepas, existe la leve posibilidad de quedarte atrapado en un sueño, y te aseguro que no es nada divertido. Personas afirman que ciertos sueños lúcidos, por más que sepan que están en un sueño y traten de despertar, simplemente no lo consiguen. Además, este suceso suele ir de la mano con el del falso despertar, que antes mencioné, haciendo la situación si cabe más desesperante aún, pues llegas a un punto donde no sabes si realmente has despertado o aún sigues en un sueño. Como curiosidad, recuerdo que hace años un amigo me contó de un extraño sueño muy vívido, en el que soñó que él iba a la guerra,
Él me aseguró que el sueño era tan realista que sentía que estaba en la vida real, y además me dijo que recuerda perfectamente cómo en el sueño sentía que había pasado una semana con sus días y sus noches. Cuando despertó, le costó darse cuenta de que esa semana que había vivido había sido solo un sueño y que no era su vida real. Droga BZ. Esta droga fue probada con prisioneros de guerra vietnamitas sin que estos lo supieran, hasta que empezaron a mostrar los primeros síntomas. Estos sujetos empezaron a tener alucinaciones terroríficas y a sufrir de dolor extremo, pero lo más escalofriante es que no encontraban descanso ni en sueños, pues se dice que esta droga les producía los mismos efectos durante sus sueños. Las pruebas se realizaron durante la Segunda Guerra Mundial con la intención de usar esta droga como arma química. Como resultado, descubrieron que esta droga no abandona nunca el cuerpo por completo, dejando así a varios veteranos de guerra que siguen a día de hoy con secuelas y con un enorme estrés postraumático debido a los experimentos con esta droga. Espías de sueños. Existe la idea de que hay entidades o agentes secretos que tienen la capacidad de infiltrarse en los sueños de las personas para obtener así información o manipular sus pensamientos. Según esta teoría, los espías de sueños podrían utilizar tecnología avanzada o métodos psicológicos para acceder al mundo subconsciente de las personas mientras duermen. Se podría argumentar que estas entidades podrían ser agentes de inteligencia, organizaciones secretas o incluso seres extraterrestres con el único propósito de controlar o influir en la mente humana. Estas teorías de la conspiración podrían sugerir que los espías de sueños podrían utilizar esta información para diversos fines, como controlar las acciones de las personas, prevenir el surgimiento de ideas subversivas o manipular eventos en la realidad. Sin embargo, es importante recordar que estas ideas no están respaldadas por pruebas y se consideran más especulativas que científicas o verificables. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Y a medida que concluimos nuestra inmersión en el fascinante mundo de los sueños, nos enfrentamos a la realidad de que, aunque hemos explorado diversas capas y misterios, aún queda muchísimo por descubrir y comprender. Los sueños, con su intrincada complejidad y su influencia en nuestra psique y experiencia humana, continúan desafiando nuestras percepciones y entendimientos convencionales. En este viaje hemos tocado la superficie de un océano de posibilidades y significados, recordándonos que los sueños son más que simples imágenes que fluyen durante la noche. Son como portales a la imaginación, la creatividad, el inconsciente y, en última instancia, a la esencia misma de lo que significa ser humano. Aunque nos despedimos de este viaje, invito a cada soñador que está viendo este vídeo a continuar explorando los misterios de sus propios sueños, recordando siempre que, en el mundo de los sueños, las fronteras entre lo real y lo imaginario son tan finas que os lanzo esta pregunta. ¿Cómo sabéis que todo es real y que ahora mismo no estáis en un sueño?